Hoy vamos a ver la guía número 3, la cual nos va a servir igual un poco de repaso de algunas de las cosas que ya hemos visto, pero también vamos a ver nuevas fórmulas, nuevas herramientas de Excel, ¿ya? Vamos a comenzar con la hoja con la hoja que se llama SIMSE, ¿ya? Vamos a empezar con esa. Como pueden ver en pantalla, aquí tenemos los puntajes SIMSE de distintos años. Ahí se especifica un nivel. Tenemos la información de las regiones en las cuales se tomó el SIMSE, la asignatura, cuánta gente rindió el SIMSE ese año en ese lugar y cuál fue el puntaje promedio de la región. ¿Ya? Sí, esta guía, Catherine, está en Edmodo en la sección de materiales, guía número 3 de Edmodo. ¿Me confirman cuando ya todos tengan su guía disponible? Rocket. ¿La encontraste, Catherine? Sí, profe. Ya. Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer con esto, vamos a hacer una tabla resumen que nos muestre cuál fue el puntaje promedio SIMSE. ¿Ya? La tabla que vamos a hacer, la vamos a hacer con la siguiente apertura. Puntaje promedio del SIMSE según el año y la región. ¿Ya? Puntaje promedio del SIMSE según el año, la región y la asignatura. ¿Ya? Por si acaso, yo os digo de antemano, aquí está todos los puntajes que estamos viendo aquí son de segundo medio. Entonces, con ese dato de ver una tabla resumen que nos muestre cuál fue el puntaje promedio del SIMSE según año, región y asignatura, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser crear una tabla resumen. Eso, como es una tabla resumen, la vamos a insertar en una hoja nueva. ¿Ya? Yo siempre les decía, lo que es data en una hoja, lo que son informes, resúmenes en otra. Entonces creo una hoja nueva que se va a llamar informes. Y aquí como primer informe que voy a colocar, ahí me está cargando el computador, va a ser el SIMSE. ¿Ya? Para esto, lo primero que necesitamos para empezar a construir nuestra tabla es saber en qué año se tomó el SIMSE. ¿Ya? Para eso, ¿qué herramientas de Excel se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar para saber en qué año se tomó el SIMSE? Usar filtros. Filtro, aparte de eso, algo más rápido que filtro. Fue algo que ya hemos visto anteriormente. Quitar duplicados. ¿Conjunto? Quitar duplicado. Entonces, para quitar duplicados, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar todos los años. En mi caso, me posiciono en la celda A2 y desde ahí hacia abajo selecciono todos los datos de años que hay allí. Los voy a copiar y los voy a pegar en alguna parte de aquí de la hoja informe. ¿Ya? Los pego aquí. Ahí están todos los años pegados. Una vez que están pegados y seleccionados, me voy a la ficha datos. En la ficha datos, en el conjunto ficha datos, conjunto herramientas de datos, hay una opción que se llama quitar duplicados, que es esa, como la columna celeste con la X abajo. Seleccionamos,
Le damos a aceptar. Y con eso ya tenemos los años en los cuales se rindió la prueba CIMSE. 2015, 14, 12 y 10. ¿A todos les salió quitar duplicados? Sí, dice Javiera. Entonces, Mariana también dice ok. Entonces, vamos a hacer lo mismo ahora con las asignaturas para saber en qué asignaturas fueron las que se evaluaron. Selecciono todas las asignaturas, porque acuérdense que está el CIMSE de matemática, el de lectura, está el de educación física, el de inglés también, hay varios CIMSE. Así que vamos a ver qué asignaturas se evaluaron. Selecciono todo. Me voy a informes. Pego. Quito duplicados. Y ahí veo que tengo información de dos, de lectura y matemáticas. Ahora repito lo mismo para saber en qué regiones se tomó el CIMSE. Para eso... Profe, ¿Sí? yo no sé qué hago mal, pero solo me sale 2015 cuando quito el duplicado. Seleccionaste de acá desde la celda A2 hasta abajo, ¿cierto? Algo hice mal. Yo creo, Modifiqué creo que la primera hoja, porque me o salen capaz por que, año 2000. o capaz que replicaste todo el 2015 para abajo, ya son todos 2015. Sí, a ver, voy a hacerlo de nuevo. Espérenme. Tendrías que atrás, para deshacer el cambio. Profe, una pregunta, ¿cómo seleccionaba todo en la columna? Control, Shift y la flecha en la dirección que quieres seleccionar. En este caso sería Control Shift hacia abajo. Gracias, profe. Ahí sí, Camila. Estoy en proceso. Ah, ya. Esperamos un segundo. Mientras tanto, el resto, vamos a seleccionar en este caso, vamos a seleccionar desde la celda C1, lo que es número de región y región, vamos a seleccionar ambos, hasta abajo, le damos copiar, nos vamos al informe, y vamos a pegar aquí, pegamos aquí las regiones, le quitamos duplicados, le damos a aceptar, y allí tengo las regiones de Chile. No, igual me queda puro 2015. No sé qué. ¿Me puedes proyectar pantalla, Camila? Sí, profe. A ver, tiro. Ahí estoy. Está cargando. Ahí copié los datos ahí, pero Ya, me queda muévete. solo 2015. Sí. Ándate a la hoja CIMSE. Ajá. Muévete hacia abajo. Ya, ya estamos bien. Ándate al año a la celda A2. Ajá. Control Shift hacia abajo. No sé qué verga, espéreme. Control Shift. Ahí sí. Dale copiar. Ujú. Ándate a la hoja 1. Pega. Ándate a la ficha datos. Quitar duplicados. Continuar con la selección actual. Ya. Aceptar. Ahí sí. ¿Qué estaré haciendo mal? Yo creo que seleccionabas solamente las celdas 2015, no seleccionabas todo. Puede ser. Gracias, profe. De nada. Ya, comparto yo ahora. Ya, ¿estamos bien hasta aquí o no? ¿Todos con sus regiones?
Ahora, si ustedes se fijan, yo tengo las regiones, las vamos a ordenar ya por el número de región. Aquí vamos a ver una herramienta de forma superficial, que es el tema de cómo yo ordeno datos en Excel. Yo en este caso selecciono la totalidad de la tabla, desde el número de región hasta la última que me salga acá abajo. Le damos a la ficha datos, conjunto ordenar y filtrar, y aparece aquí una opción que se llama ordenar. Yo la selecciono y se abre este cuadro. ¿Ya? Hay una pausa para que todos lleguen allí. Profesor, una consulta. Cuando copió las dos celdas o por separado para No. poder quitar duplicado. Las dos al mismo tiempo. Seleccioné ambas columnas. Profe, ¿Sí? las celdas de la región las copió con el título. Sí, esta las copié con el Eso título. que dice número región. Sí, Ok. sí, las copié con el título. ¿Todos están más o menos ya aquí con el botón ordenado? ¿Todavía no? ¿Quién falta? ¿Quién todavía no está en ordenar? Estamos todos, ya. Cuando estemos aquí con la ventana ordenar abierta y en el fondo con toda la tabla seleccionada, aquí donde dice ordenar por, vamos a indicar ordenar por número de región de menor a mayor. Le damos a aceptar y quedan las regiones de Chile aquí ordenadas como ustedes pueden visualizar. Consulta, ¿ven algo extraño? Repiten. Se repiten. ¿Ya? Y aquí hay un problema, les comento. Estas son bases de datos oficiales del Mineduc, ¿ya? No son inventadas por mí. Y hay un problema un poco grave, porque en el Mineduc, si ustedes como empiezan a leer, no saben escribir las regiones de Chile. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer una corrección de la base de datos para estandarizar las regiones de Chile para que todas estén escritas de forma correcta. Para hacer eso primero, tenemos que tener una tabla. Profesor, Sí, Irina. que no me salía la opción de ordenar por número de región y lo puse a ordenar por la columna N y me sale el número de región y región abajo al final. Sí, mira, ¿me puedes compartir pantalla? Ya. Y deshace, dale atrás para que esté antes de que ordenaste. Ahí aparece. Está cargando. Ok. ¿Ya? Dale atrás, deshacer. Ya. Ya. Selecciona la totalidad de tabla. En este caso, selecciona tabla. En este caso, tú estás seleccionando los encabezados, por si acaso es de la N, columna N y O. En la P no hay nada escrito. Ya. Estás seleccionando los encabezados, por lo tanto, ándate a la herramienta selecciona, ándate a la herramienta ordenar y filtrar. Y en esta herramienta, arriba, en la esquina superior derecha, hay una opción que dice Mis
datos tienen encabezado, en este caso sí, porque tú lo seleccionaste. Y pues ahí te sale el número de región. Y ahí para ese Excel, ahora para Excel, número de región es el título y no un dato más. Ya, profe, gracias. De nada. Yo desactivo el compartir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para poder hacer esta corrección de los nombres de las regiones en la data, primero tenemos que tener una tabla guía con los nombres correctos. Afortunadamente en este caso, el error es solamente que la región está mal escrita. No hay un error de que el nombre de la región esté mal asociado con un número. O sea, no tenemos casos como, por ejemplo, decir que la región 5 es la región del Biobío. Ese tipo de error no existe. Si existiesen sería más grave y más difícil de corregir, pero en este caso es solamente un nombre de escritura. Ese es el error. Si nosotros empezamos a analizar, en las 6 tenemos valor duplicado. En este caso dice región de O'Higgins escrito de 2 formas. Pregunta, ¿cuál es la opción correcta? La que aparece con mayúscula. Con mayúscula, porque es después de la apóstrofe es sin espacio. Entonces, esta la vamos a eliminar. Seleccionamos esas 2 celdas, clic con el botón derecho, eliminar, y aquí le ponemos desplazar las celdas hacia arriba. Ahí está. ¿Ya? Ahora seguimos. En la región 11 tenemos problemas. Pregunta, ¿cuál es la correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La tercera? La tercera. Aysel nunca ha sido con I. Ya, seleccionamos esas 2, las 2 malas. Clic con el botón derecho, eliminar, desplazar las celdas hacia arriba. O sea, lo que está abajo, que suba. Después dice región de Magallanes y de la Antártica chilena, estamos bien. Región metropolitana. En la 15 hay errores. ¿Cuál es la correcta? La segunda. La segunda. Es la región de Arica y Parinacota, no guión. Seleccionamos. Le damos a eliminar. Y ahí tenemos los nombres de regiones bien escritos. Ahora, lo que sí, tenemos regiones que están escritas con mayúscula y otras con minúscula, ¿o no? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que estén todas escritas en mayúscula. Para eso, acá al costado, en la celda, en mi caso, en la celda N8, al lado de la región de Tarapacá, voy a escribir una función que se llama igual mayúscula. ¿Ya? El argumento de esta función dice texto, en este caso sería la celda M8, donde está escrita la región de Tarapacá. Cierro paréntesis, le doy Enter, replico, y ahí tengo todas las regiones escritas en mayúsculas. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que ya repliqué la fórmula, lo tengo, le doy copiar. Y sobre estos datos originales, le doy pegar solamente los valores, o sea, el 1, 2 y 3. Y ahí ya tengo ahora, y esto lo borro, que ya no es necesario. Ya tengo a las regiones todas escritas en mayúscula y bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, Profe, no ¿sí? vi cómo borró la otra, porque lo intenté y se me borraron los datos que están en el medio. Ah, ya. Mira, compárteme pantalla, Nicolás. Ya, selecciónalo de al lado. La que está con fórmula, esa. Selecciónalo todo.
Selecciona todos los datos de la columna G. Ya. Ahí sí. Ya, dale copiar. Ahora posiciónate sobre la celda, ahí, clic con el botón derecho. Dale la opción que dice 1, 2 y 3. Ah, Es perfecto. pegar solamente los valores. Ah, ya. Y ahí te Ya elimina la las borro la de fórmulas. acá. Y ahí eso después lo eliminas con un suprimir. Ahí sí. Gracias. De nada. Yo saco el compartir. Ahí estamos. Cuando ustedes quieran eliminar una fórmula, conservar solamente el valor, escojan siempre la opción de pegar solamente los valores. Que ahí está como atajo el icono que tiene el 1, 2 y 3. Entonces ahora ya tengo esto. Lo que voy a hacer ahora es construir mi tabla de doble entrada con las regiones y los puntajes y los años. Pregunta número 1. O desafío número 1. Tienen un minuto para, con estos datos que están aquí, construir la estructura de la tabla que permita mostrar el puntaje CIMSE por región, año y asignatura. ¿Cómo organizarían esos datos para construir la tabla? Ahí, un minuto. A ver quién lo hace. ¿Cómo vamos? ¿Quién lo hizo? Yo, profe, pero no sé si será así como lo que usted está pidiendo. A ver, hagamos el intento. Francisco, ¿no? ¿Sí? A ver, comparte pantalla. Porque una de las cosas importantes es que ustedes sepan cómo estructurar una tabla resumen. No sé si está viendo, profe. Está bien. Una sola sugerencia. Está bien, la región a la izquierda. Tendría que unir eso, ¿cierto? Sí, pero hay algo a lo que voy ahora. Tú lo tienes como lectura matemática año, lectura matemática año, lectura matemática año. Es una opción de presentar, pero lo otro, para que sea visualmente un poco más amigable, te pregunto, ¿qué tienes más? ¿Años o asignaturas? Tengo más asignaturas que años, o sea, años. Años. Tienes 4 años y 2 asignaturas. La sugerencia es cuando tú agrupes, siempre agrupa de menos a más. Ya, entonces Entonces, sería algo... a la inversa. Mira, lo voy a hacer yo en mi computador. ¿Así? Yo había hecho eso, profe. ¿Quién dijo quién habló? Carol. Caro. ¿Caro? Sí. No me apareces. Ahí está. ¿Le Ahí pedí hice un tu marco al pantalla? cuadrito. ¿Le comparto pantalla? Ya, a ver, comparte pantalla, Carol. Está bien, por si acaso, Francisco, la única sugerencia es esa, es sugerencia sí. Comparte pantalla, Carol. Al tiro. Ahí sí, es que lo tengo. Ahí. No lo alcancé a estructurar bien, pero
había dejado estas las regiones acá y había puesto eso. Me faltó como centrarlo nomás. Exacto. Ahí te queda un poco mejor porque tienes toda lectura junto y matemática al lado. Entonces vas agrupando del que tienes menos opciones al que tiene más. Es una sugerencia. Así que eso. ¿Ya? Ya, ¿cómo saco? Entonces, yo eso lo voy a hacer en mi computadora ahora. Tomo las regiones que están acá. Pego acá arriba. Ahí. Tomo las pruebas. Tomo los años. Y esto lo cambio como número, nombre y aquí arriba grupo por región. Pregunta, ¿qué color asocian con lectura o lenguaje? Rojo. El rojo. Rojo, ya. Siempre me dicen rojo y no sé. Yo en mi colegio es amarillo. Estudié en un colegio extraño. Amarillo y historia, profe. Para mí historia es celeste o azul. Te estudié en un colegio con todos los colores cambiados. Así veo. He visto todos estos años eso. Matemática, ¿qué color? Azul. Azul. Azul más oscuro. Entonces ahí tengo mi tabla para mostrar los resultados del CIMSE. ¿Cierto? Ahora, yo les comenté que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos pendiente es arreglar el nombre de las regiones en la otra tabla. Para eso intentamos tener primero una tabla guía y esa tabla guía ya con los nombres correctos de las regiones ya lo tenemos, que es esto, ¿cierto? Esta es mi tabla guía con los nombres de las regiones bien puestos, ¿no? Entonces, a estas celdas que ustedes ven que tengo allí yo seleccionadas, le vamos a definir un nombre y ese nombre va a ser regiones-Chile. ¿Está claro? De nuevo, profe, por favor. Tenía justo. Porfa, de nuevo. Yo seleccioné estas tablas, estas celdas que diga. ¿Ya se ve? Sí, sí. Sí, profe, se ve. Y a esto yo le definí como nombre Regiones Chile. Así quedó. En mi administrador de nombre así quedó. Regiones Chile. Profe, disculpe, me perdí. ¿Lo puede hacer otra vez?
Ya, esto tú lo seleccionas, ¿cierto? Esta área, estas celdas. Ok. Le das clic con el botón derecho, opción definir nombre, y aquí en nombre le pones regiones-Chile. Ok. Ahí sí. ¿Todos bien ahora, no? Sí, profe. Entonces nos vamos a la hoja SIMSE, y aquí en la hoja SIMSE nos vamos a ir a la celda D2, y estando aquí en la celda D2, vamos a seleccionar todos los nombres de regiones que hay hacia abajo. Y una vez que están todos seleccionados, presionamos la tecla suprimir para borrarlos. Solamente los nombres de regiones. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Entonces aquí ya hemos borrado todos los nombres de las regiones. Para hacer esta corrección del nombre, para que esté todo bien escrito, vamos a utilizar una fórmula que nos permite, a partir de un valor, asociar en base a un valor, realizar la búsqueda para asignarle un cierto dato. En este caso, vamos a, en base al número de región, vamos a obtener el nombre de la región. Y eso lo tenemos nosotros conformado en la hoja informe de esta tabla de búsqueda, donde tenemos en la primera columna el número y en la columna siguiente el nombre. Entonces, la fórmula que me permite hacer eso es una que se llama igual. En un momento. Es una fórmula que se llama igual buscar B paréntesis. ¿Ya? ¿La ubican? Yo no, por sí, lo menos. profe. ¿Ya? Alguien me dijo que sí. No me corrí el computador. Yo, Nicolás. Ya, Nicolás, ¿tú de dónde lo ubicas? Me la enseñaron en la práctica. En la práctica, ya. Entonces ya tienes algo de avanzado. En la función buscar B lo que permite es lo que comentaba recién. En base a un valor, realizar una búsqueda en otro lugar de Excel, en otra tabla, y traer un valor dado. En este caso, si ustedes se fijan, la función buscar B posee 4 argumentos, y de esos 4 argumentos, uno es optativo, que es el rango, porque está entre corchetes. Todos los argumentos que estén entre corchetes en una fórmula de Excel son argumentos optativos. Ya no es necesario especificarlo. Pero, en el caso de la función buscar B, y como nosotros queremos darle a Excel un uso, queremos tener un nivel de Excel más avanzado, el valor rango nosotros vamos a estar siempre obligados a especificarlo. ¿Ya? Nosotros siempre debemos especificar el valor rango. El primer argumento, el valor buscado, es básicamente en base a qué dato yo voy a realizar la búsqueda. En este caso, la búsqueda la voy a realizar en función del número de la región que está en la celda C2. ¿Se entiende? Sí. Ya. Una vez que hago eso, punto y coma, y paso al siguiente argumento, que es la matriz tabla. La matriz tabla es ¿dónde voy a buscar yo este número? En este caso va a ser en lo que yo denominé como regiones Chile. Punto y coma. Una vez que ya marqué la matriz tabla, ahora si ustedes se fijan, Excel en negrito me está mostrando el argumento indicador de columnas.
Si nosotros recordamos la tabla informe, en la columna 1 estaba el número y en la columna 2 estaba el nombre de la región. Como lo que yo quiero traer para acá es el nombre de la región, voy a colocar como indicador de columna 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Punto y coma. Y aquí viene la coincidencia, que es este valor optativo que yo les digo, ustedes lo tienen que especificar siempre. La función buscar B trabaja con dos tipos de aproximaciones. Con dos tipos de coincidencia. Una aproximada y una exacta. La coincidencia verdadera, que significa aproximada, significa que Excel me dice, tú quieres buscar en este caso el número 1 o puede ser un número que se acerque al 1, como por ejemplo el 2 o el 3. En este caso, si nosotros queremos el número 1 y solamente el 1, tenemos que especificar una coincidencia exacta. Si no es tan preciso, podemos colocar aproximada. En este caso, lo que corresponde a una coincidencia exacta. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Yo cierro paréntesis ahora. Le doy Enter. Ahí me dice 1, región de para acá. Y si yo replico la función, se completa con el nombre de las regiones en todos los registros. ¿Se entendió? Profesor, ¿Sí, Álvaro? ¿qué era el 2 en la función? Eso no El entendí. 2 es el indicador de columnas. Si yo veo mi hoja donde está la tabla, en esto yo definí como regiones Chile, en la tabla, en la columna 1 están los números. Y en la segunda columna está el nombre, que es el dato que yo voy a extraer. Ya, muchas gracias. De nada. ¿El resto todo claro? Profe, ¿cómo puso el último de falso? Que me sale así como nombre y con signos de pregunta. Así que A ver, falso. que le puse, pero cuando le pongo enter me sale un gato y signo de pregunta, ¿nombre? Sí, debe ser otra cosa, mira. Comparte de pantalla. Ya. Mientras tanto, Nicolás. Así te explicaban la función buscarme en el trabajo, ¿no? Claro, ahí la jefa me entregó la fórmula lista y yo solamente tenía que rellenar. Ya. No me la explicó como tal. Ya. ¿Ahora la entendiste un poco mejor? Claro, ahora entiendo bien cómo hacerlo. Ya. Aquí, Camila, ándate a la ficha administrador de nombres. A la que diga ficha fórmula, administrador de nombre. Tu nombre se llama Regiones Chile. Dale cerrar. Ay, espérame, que mi gato. Ya, ahora sí. Ahí dice que el conjunto se llama Regiones Chile. Ajá. Cierra el cuadro. Dale cerrar. Ya. Tú en tu fórmula le pusiste región. El nombre de región no existe. Ay, Ya, pero ahí no es necesario borrarte, no es necesario borrar todo. O sea, dale ahí, sí. Raya. Punto y coma. El 2. Coincidencia exacta, falso. Ahí sí. Ahí sí. Disculpe, profe. De nada. Cuando a ustedes les salga el error nombre, significa que un texto que ustedes escribieron no está definido como nombre. No está en el administrador de nombre. Eso significa ese error, el nombre. Ustedes escriben un texto que no está definido como nombre. Yo comparto. Profe, uno siempre va a buscar datos más exactos. ¿En qué situación sería como aproximado? Nosotros vamos a la coincidencia aproximada cuando estemos, por ejemplo, buscando en base a rangos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero usualmente cuando tú haces búsqueda en bases de datos, la coincidencia que utilizas es de tipo exacta, la falsa. Porque, por ejemplo, si tú estás buscando una base de datos, un root, por ejemplo, y quieres saber la información asociada a un root, a ti no te interesa, por ejemplo, no sé, estás buscando el root tuyo,
¿ya? Supongamos que tu root termina en 510, por decir algo. ¿Ya? A ti cuando tú busques información asociada a tu root, te interesa información de tu root. No te interesa, por ejemplo, la información del root terminado en 512 o 513. A ti te interesa solamente la tuya. Entonces, por eso le haces búsqueda de tipo exacta, que es la falsa. La aproximada es con rangos, y eso lo vamos a ver, como te decía, más adelante, pero en general, la mayoría de las búsquedas, cuando tú haces búsqueda en base de datos, la que se usa muy usualmente es la de tipo exacta, la falsa. En el 2 Mariana, el 2 en la fórmula significa el indicador de columna. En este caso, en la hoja informes, yo definí esto como regiones Chile, y en esta tabla, en la primera columna están los números, y en la columna 2 está el nombre de la región, y lo que yo quiero extraer es el nombre de la región. Por eso le pongo indicador de columna 2, porque le estoy indicando a Excel, tráeme el dato que está en la segunda columna. Ahora, esto de la coincidencia aproximada y exacta, o sea, verdadero o falso, es sumamente importante especificarlo, porque cuando ustedes no lo especifican, Excel por defecto asume una coincidencia aproximada. Y eso puede tener complicaciones. Yo, por ejemplo, una vez estaba completando la información de un curso y cuando generé la planilla, me extrañó que había mucha gente con nota 4.2, por decir algo. Y me extrañaba porque yo, cuando había hecho el curso, había visto en la planilla original solamente una persona con 4.2. Y en lo que yo había hecho como tabla de resumen, me figuraban muchas personas con 4.2. Entonces yo dije, a ver, ¿qué sucede? Y lo que sucedió fue de que yo no había especificado la coincidencia. Y Excel me la asumió como coincidencia aproximada, como no la especifiqué. Como no la especifiqué, cuando Excel tomaba un root, no me buscaba la información de ese root en específico, buscaba el del primer root que encontró que se le parecía. Y lamentablemente la información el root que casi todo era muy cercano al de la persona 4.2. Y en base a eso tuve como, no sé, de 50 personas, como 30 con la nota mal asignada. Así que yo les comento ahí, es importante siempre, cuando hagan búsqueda en base de datos, especificar la aproximación como exacta. Ahora, en este caso, nosotros ya hicimos el cambio del nombre de las regiones. Una vez que ya hemos hecho el cambio, la fórmula que está aquí la vamos a eliminar, porque la fórmula era solamente para hacer la corrección. Aquí ya la hicimos. Voy a seleccionar acá arriba la columna D en su totalidad. Le doy clic con el botón derecho. Le doy copiar. Y ahora sobre la letra D nuevamente, clic con el botón derecho y le doy la opción de pegar solamente los valores. Con eso, la fórmula se eliminó y me queda el texto simplemente. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahora que ya tenemos la data corregida, yo les pregunto aquí, para completar esta tabla, ¿qué datos de la hoja SIMSE vamos a necesitar? Me imagino que la prueba, el año y la región, ¿o no? La prueba, el año y la región. Exacto. Más el puntaje. Son 4 columnas. Entonces nosotros vamos a ir a la hoja SIMSE y vamos a definirle nombre a las columnas que me interesan. En este caso, como había dicho Carlos, voy a seleccionar el año desde la celda A2 hasta el final y le defino como nombre SIMSE-año. Voy ahora con el nombre de la región desde la celda D2 hasta el final. Le defino como nombre
SIMSE-región. La asignatura desde la celda E2 hasta el final. SIMSE-asignatura. Y por último, a la celda del puntaje, desde la celda G2 hasta el final, le defino como nombre SIMSE puntaje, SIMSE-puntaje. Y mi administrador de nombre me va a quedar así. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos ya tienen sus nombres definidos? Sí, profe. Ya. Entonces es que nosotros ya tenemos los nombres definidos. Vamos a la hoja informes. Y la pregunta aquí es, ¿qué fórmula me permite calcular? ¿Qué fórmula utilizaríamos aquí para saber los puntajes promedios del SIMSE según estos datos? Promedios y conjunto. Promedios y conjunto, que es un promedio con condiciones. Entonces sería igual. Igual. Promedio. Puntos y punto conjunto. ¿En dónde el rango promedio? ¿Cuál sería? ¿Los puntajes, profe? Los puntajes. Y eso se llamaba SIMSE puntaje. Punto y coma. ¿Cuál sería aquí el rango? Cuando yo hablaba de rango, ¿a qué hacía alusión? En los rangos. ¿A una o a varias celdas? A varias celdas, profe. A varias celdas. Y estas varias celdas son todas las que yo definí en la hoja SIMSE que voy a analizar. Aquí el orden, si parto con la región, la asignatura o el año, da igual. Pero por recomendación yo les recomiendo que vayamos de izquierda a derecha por un orden lógico, así nos aseguramos de que hemos cubierto todo. Por lo tanto, bajo esa lógica, el rango criterio 1 sería SIMSE región. Ese sería mi criterio 1. Mi criterio 1 es la región específica que quiero, en este caso sería la región de Tarapacá. Y esta fórmula, como yo la voy a replicar hacia abajo, para completar todo el año 2015, y luego la voy a replicar hacia el lado para completar el año 2014, 12 y 2010 de lectura, ¿qué tendré que dejar fijo aquí en la celda, aquí en el argumento B5? ¿La fila, la columna o ambos? La columna, profe. La columna. Punto y coma. Ya tenemos la región. Vamos hacia la asignatura. SIMSE asignatura. Punto y coma. El criterio sería lectura. Y aquí, en la celda C3, ¿qué dejo fijo? ¿La fila, la columna o todo? ¿Todo? Todo. Correcto. Punto y coma. Rango criterio 2 sería ahora SIMSE año. Punto y coma. Y el criterio para eso, en este caso el criterio 3, estoy haciendo la celda C4 con el año 2015. ¿Qué dejo fijo aquí? ¿La fila, la columna o todo? ¿Filo o no? La fila, correcto, porque todos los años están escritos en la misma fila.
Entonces, ahí está mi fórmula. Le doy Enter, replico hacia el lado, y ahí está completada. Ahí tengo un error, pero eso lo vemos en la próxima clase. ¿Ya? Entonces ahí con esta fórmula, logramos con una sola fórmula completar todo el cuadro del puntaje del CIMSE para lectura. ¿Ya? Próximo miércoles continuamos. ¿Ya? Si alguien le quedó alguna duda puntual, me pregunta ahora, el resto ya se puede desconectar. Me despido. Chao, En profe. lo personal, Chao, profe, cuídense. Dime, me Camila. cuesta un poco aún ver cuál es el que se queda fijo y cuál no. Mira, ahí lo que yo decía, por ejemplo, vamos al B5. ¿Ya? El B5 es la región de Tarapacá, ¿cierto? Sí. Ya. La región de Tarapacá, la región de Antofagasta, todos estos criterios están aquí escritos. ¿Están escritos en la misma columna o en la misma fila? ¿Qué comparten? Columna. Por eso yo dejo fija aquí la columna, porque todos estos datos están escritos en la columna B. Acá después cuando yo hago alusión a la asignatura, dejo fija porque la celda lectura está escrito en la celda C3. Claro. Y después cuando yo veo el año 2015, 2014, 12 y 10, ¿están escritos en la misma fila o en la misma columna? En la misma fila. Exacto, están todos escritos a lo largo de la fila 4, por eso es lo que dejo fijo en la fila. Porque eso es lo que comparten. Ya, profe, gracias. De nada. Cuídense. ¿Profe? ¿Sí? Cuando le pone el signo, es el signo peso, ¿Ya? ¿cómo lo hace? Porque yo lo tengo que hacer manual. Yo lo hago con las teclas. ¿Tú estás en un computador o en un notebook? Notebook. Ya. En tu caso, yo por ejemplo tengo que hacer la tecla Fn y F4. ¿Ya? Por ejemplo, espérate, déjame salir. Compárteme tu pantalla. Ya. Por ejemplo, posiciónate donde está el B4, donde dice B4 en tu fórmula. ¿Ya? Ya. Presiona Fn más F4. Las dos teclas al mismo tiempo. Ya. ¿Viste? Ahí se forró todo. Ahí Y vas jugando Fn y ahí vas cambiando el signo de peso de lugar. Perfecto. Ya. Era eso, FNF4. Ya, pues. Muchas Profe, gracias. De nada, antes que se vaya. Camila. Repliqué la fórmula, pero en la intersección del E17 me Sí, sale como con un signo gato. Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que hay un error allí. Ya, profe. Gracias. Ya, Que pues. esté bien, cuídese. Igual, cuídense. Chao, chao.